lo de las potencias. Por ejemplo, si una persona en su casa tiene 5 kilovatios pero quiere cargar a 10, tiene que estar pagando 10 kilovatios siempre para poder cargar el coche a 10 kilovatios. O sea, tú en tu casa tienes 5 kilovatios Sí. y con eso funciona. Pero tengo un coche y quiero cargar mi coche a 10 kilovatios para que se me cargue en 3 horas. Pero no puedes elegir 10, porque, por ejemplo, en monofásico lo máximo que cargas es a 7,4. El coche. Sí, o sea, el coche cargador y y los coche. cargadores Vale. están preparados todo para soportar lo Cargador máximo a 32 en monofásico, que son las casas, 230 voltios, Eso es. máximo 7 kilovatios, con lo cual... 7,4. 7,4. 32 amperios. Vale, entonces no tiene sentido, por ejemplo, contratar 10 kilovatios en casa porque más de 7,4 no va a cargar, a no ser que tú tengas un residual de 3 kilovatios y quieres que el resto, que son 7, con el balance de cargas vaya al coche. Hay gente que tiene una unifamiliar, que tiene piscina, tiene aerotermia, tiene muchas cosas, y al final sí que necesita a lo mejor tener una potencia de 10 porque su consumo normal o estándar son 4 kilovatios o 5 kilovatios. Claro, y entonces ¿Sabes? carga los Consumo. otros 5. Claro, los otros 5 para el coche Vale, directamente. vale. Pero que el coche, lo que es el cargador en monofásico, que es la tensión de la casa, va a limitar siempre a 7,4 kilovatios, Eso que son es. 32 amperios. Eso es. Vale. Y en trifásico son 32 amperios por fase, Que sean serían 20 22 kilovatios. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de vehículos eléctricos en trifásico cargan a 11. Hostia. Claro, O sea que el cargador en trifásico para la casa son 32 amperios, que equivalen a 22 kilovatios, Eso es. pero los coches cargan a 11 kilovatios. como máximo cargan a 11 kilovatios. O 16 amperios por fase. Y, por ejemplo, porque hay un supercargadores o en electrolineras que tienen 100 kilovatios. Eso ya es corriente continua. Estamos hablando corriente alterna. para que la gente lo Luego entienda, ya claro. será corriente continua. En corriente alterna, Monofásico, 32 perdón, 32 amperios, amperios, 7,4. 7,4. Trifásico, 32 amperios por fase, 22. ¿Vale? Pero, aunque tú tengas uno de 22, si tu coche carga a 11, por mucho que enchufes y tengas 22, va a cargar. O sea que a 11. normalmente los coches eléctricos, habría que ver las especificaciones, en corriente alterna, que es la de tu casa, aunque sea trifásico y tengas 22 kilovatios en es. el cargador, el coche no va a cargar a más de 11. ¿Por qué? Porque es corriente alterna. Eso es. Cuando vamos a electrolineras es corriente continua y ahí sí que cargan a más de. Así es. O sea, aquí esto es algo muy técnico, o sea, los cargadores estos al final lo que te hacen es, tú enchufas y te dan corriente alterna. Sí. Y el propio vehículo tiene un rectificador que lo que te hace es, esa corriente alterna te la convierte en corriente en continua para llevárselo a la batería. Porque las baterías y todo son corriente continua. ¿Vale? Por eso que este es alterna, el coche tiene ese rectificador que te lo pasa a continua y ya va directamente a la batería. Luego los otros, lo que son los de corriente continua, directamente el cargador ya te lo convierte en corriente continua. Y esa parte de ese conector pasa por otro circuito del coche que no va al rectificador, sino que va directo a la batería. Por eso es mucho más rápido, se puede hacer mucho más rápido esa carga, ¿vale? Y luego la división no es si yo tengo una batería de 50 y voy a un cargador de 50 kilovatios hora, o sea, voy a un cargador de 50 kilovatios, no conecto y me carga el coche en una hora, no, sino que hace un pico de consumo y luego va bajando y va estabilizando. Y tarda más de una hora. Sí, y en ese caso sí que tardaría más de una hora en cargar una batería de 50 kilovatios. Vale. O sea, que la gente no se piense que por tener 50 kilovatios hora de batería va a un cargador de 50 kilovatios y se carga en una hora. Siempre va a ser más, Eso es. porque no puede ir siempre al 100%. Primero sí que le pone mucha Ajá. y luego poco a poco va bajando, entonces va a tardar más. Así es. Por aclarar un poco lo que has dicho de la carga con corriente continua. Entiendo que el factor limitante, que por ejemplo tú tienes en casa 22 kilovatios en trifásica y el coche te limita a 11 kilovatios, porque entiendo que la electrónica que hay dentro del coche que convierte de alterna, que es la casa, a continua, te limita a 11 kilovatios. Eso es. Cuando tú vas a una electrolinera que tiene 200 kilovatios o 100 kilovatios, como directamente va en continua, el aparato que convierte de alterna a continua No está lo en el usas. cargador. Claro. Y entonces ahí sí que directamente te la pasa en continua y tú la conectas al coche y es como que va directamente a las baterías, por así decirlo, Sí. sin pasar por la electrónica del coche. Eso es. Claro, porque el Así coche no es. puede llevar una electrónica que te convierta a 100 kilovatios Claro. de alterna continua, pero el cargador de una electrónica sí. Eso es. Vale, pues eso es importante porque hay gente que piensa que se va a meter 20 kilovatios en casa Claro, o en no, la no. nave. Por ejemplo, Claro, tiene una nave, se mete 20 kilovatios de cargador y luego dice, hostia, el coche va mal, Si carga 11. nosotros de normal, cuando hacemos instalaciones en empresas, nosotros de normal se lo aconsejamos directamente incluso a los clientes. Le decimos,
preferimos hacerte a lo mejor una instalación de 11 kilovatios porque al final Claro, no más de no vas a cargar a 22 y le sale más económico porque las protecciones no son las mismas, la sección del cable no es la misma, incluso el cargador sí que puede ser el mismo. Al final un cargador tú puedes limitarlo de forma con la aplicación o lo que sea de 22 a 11, ¿sabes? Pero que es toda la parafernalia o todo lo eléctrico no te sale mucho más barato. Lo dimensionas para el doble, cuando realmente, que es 22 no kilovatios, vas a usar solo cuando para vas a estar a 11, 11 kilovatios. Tal cual. O lo dimensionas para 22, pero te pones 2 puntos de 11. Claro, y tienes 11 y 11 sí. Ahí está. Claro, ahí sí, pero que si vas a tener un único cargador de 22 kilovatios, no, porque el coche no va a cargar a más de 11. Así está. A no ser que saques 2 mangueras y tengas para cargar Claro, 2 coches a la vez a 11 kilovatios. hay cargadores que tienen 2 tomas de manguera, que eso te lo hacen que al final te sale casi a veces igual poner un cargador con 2 tomas que 2 cargadores. Porque al final lo que estás haciendo es en una caja meter 2 cargadores dentro. Tal cual. Al fin y al cabo es igual, ¿vale? Con el tema de los cargadores, pues eso, bueno, la potencia que estábamos hablando. Estamos hablando de la potencia en las electrolineras, que hemos dicho, si tú en una electrolinera tienes un cargador de 100 kilovatios, la potencia que tú pagas en la tarifa es mucho más elevada, pero que no funciona igual que en las casas. Claro, no, pero por eso que en lo que es la electrolinera, tú por tener punto de recarga en una electrolinera o solicitar un punto de conexión para electrolinera, tú no pagas por potencia contratada, pagas por el maxímetro que tengas y ya está, que es la potencia pico que hayas usado, pero sin tener que... Es que esto a lo mejor la gente no sabe cómo se paga con temas. Yo quiero por aclararlo, para que la gente entienda que no funciona exactamente igual que en casa. Claro, no, en casa tú tienes una potencia contratada y esa la pagas por esa potencia, gastes o no gastes esa potencia. Eso es para tener como una ligera estimación Red Eléctrica Española para decir, vale, pues aquí como máximo va a consumir estos 5 kilovatios o estos 6 kilovatios o estos 3 kilovatios, sí. la potencia que tú tengas contratada, ¿vale? En electrolineras eso no, o incluso en industria. En industria cuando tú te pasas ya de 15 o de 16 kilovatios, lo que te ponen es un maxímetro, que tú vas a pagar por tener esa potencia contratada y si gastas 20 kilovatios en vez de 15, esos 5 kilovatios te los cobran con una penalización. ¿Vale? Pues con electrolineras no te cobran penalización, te cobran hasta la potencia que tú hayas tenido máximo y ya está. Vale, o sea que digamos que tú en la electrolinera lo que te ponen es el maxímetro como en las naves, ¿vale? Que eso es normal, pero no tienes la penalización, porque tú en una nave si tienes 20 kilovatios y por ejemplo consumes 30, no te va a saltar, pero esos 10 te los cobran al doble. Te cobran los 20 más 10 por 2,5, te cobran 45. Eso es. Cuando tienes contratados 20 y has consumido 30, te van a cobrar 45. Entonces, en las electrolineras, para los puntos de recarga, no hay esa penalización. No. Tienes el maxímetro, tú consumes 20, pues 20, o 50, 50, y te van a cobrar el máximo de potencia que tú has alcanzado, pero sin recargo ni sin que tú tengas que estipular una potencia. Esa es. Vale, lo que pasa es que ahí sí que entonces, claro, el cargador cuanta más potencia tenga, de 100 kilovatios, el kilovatio hora más caro le va a salir al cliente, porque claro, ese cargador va a tener un coste por potencia mayor que uno de 50 kilovatios. Sí, pero bueno, eso al final las grandes empresas que llevan todo este tipo de electrolineras y demás hacen sus estudios. Pero cuando tú vas a cargar a una electrolinera, pues te puede costar el kilovatio, depende de la potencia que vayas a usar. Si por ejemplo vas a un cargador, yo he llegado a ver cargadores de 320 kilovatios a 0,8 el kilovatio hora. Más barato que en algunas casas, ¿eh? 0,8, cabrón. 0,8. Claro, 80 céntimos. 0,8. 80 céntimos el kilovatio hora. Así me parecía caro, 0,8, que en mi cabeza ha entendido el 0,08. Claro, o sea, claro, 8 céntimos. Sí. 80 céntimos. 80 céntimos el kilovatio hora. Una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Claro, pero te digo, claro, tú vas a 300 kilovatios y dices, vale, pero me voy a 300 kilovatios. A verás, que hay gente que le pasa que dice, guau, voy a un supercargador de 300 kilovatios. Coges y metes. Y resulta que tu coche carga 50. te limita a 50. O 50 es raro, pero igual, a 90. Que por ejemplo el mío es 90. Pues por ejemplo, tú lo metes y te está limitando a 90, pero estás pagando el kilovatio como si lo cargaras a 300. Eso es. Claro, a 300 kilovatios tú lo cargas en nada, pero a 80 kilovatios encima vas a tardar más tiempo y vas a meter la carga a 80 céntimos el kilovatio, cuando eso, en un cargador de 80 o 90, que es tu limitación, igual te cuesta 30 céntimos. Sí. Que eso es muy importante. Sí, por eso hay que saber muy bien, a la hora de seleccionar un coche, qué potencia tiene máxima tu coche para cargar, porque de esa forma dices, hostia, pues ahora mismo tengo una variedad enorme de cargadores, pues en vez de a uno de 200 me voy a uno de 120 porque mi coche me carga 100, ¿sabes? O a lo mejor dices, pues incluso prefiero ir al de uno de 80 que aunque no llegue al mi máximo,
voy a pagar más barato que si me voy a uno de 120. Claro. Porque luego los precios de las cargas van muy... Varían mucho, ¿no? Sí, sí, hay empresas que incluso las cobran a 0,30, 0,40 más o menos, y otras que, lo he dicho, que puedes llegar hasta 0,80. Normal, tú que estás y que además estás metido en los coches eléctricos, porque yo no tengo coche eléctrico, no descarto comprarme uno, no lo sé. No lo sé porque es algo que me gusta, pero por otro lado es como, no sé, ¿sabes? Tampoco me hace falta porque tampoco hago tantos kilómetros, claro. Entonces no tengo esa necesidad. Entonces al final, como estás cómodo, ¿sabes? No tomas la acción. Pero tú, por ejemplo, que has mirado, más o menos, vamos a hablar, ya que estamos con el tema de precios, sabemos que en casas, depende de cuándo se vea este podcast, depende de demás, pues el precio por kilovatio hora puede oscilar entre 9-10 céntimos el kilovatio hora, más IVA, hasta, yo gente que me envía la factura y toda la historia, que veo un montón, pues hay gente que lo tiene en 15, en 20 céntimos, 20 y pico, pero lo normal de 10 a 13 céntimos más IVA, algo que puede ser, oye, que todo el mundo puede conseguir en cualquier momento, ¿vale? A no ser que venga un caos de subida de precios, sí, como hace 2 años. Pero más o menos, entonces 10 céntimos más IVA o 12 céntimos más IVA, 15 céntimos con IVA incluido y todo que es lo que va a pagar la persona en casa. Cuando vamos fuera de casa, pues mucha gente al final va a tener que cargar en electrolineras. ¿Tú qué tienes eso más mirado? Más o menos, ¿qué kilovatio de carga tienes aproximadamente y qué precio suele tener el kilovatio hora fuera? Pues mira, fuera seguramente, si vas a cargadores a lo mejor de 11 kilovatios o 7,4, te vas a encontrar los precios de 20-25 céntimos la carga. Precio final con IVA y todo, sí, por kilovatio hora. Vale. Sí, por kilovatio hora. Vale. Si te vas a altas potencias, que son electrolineras y todo esto, lo que te decía antes, pues a lo mejor te puedes encontrar cargadores de 120 o 150 que te van a cobrar sobre 35 o 45 céntimos. ¿El kilovatio hora? ¿Vale? Sí, incluso algunos a lo mejor 50. Y luego si te vas a cargadores muy 300 kilovatios o 300, pues puedes estar por ahí, en los 80 céntimos. O sea, los 70 más o menos, céntimos. Supercargadores, 80 céntimos, 300 kilovatios, 80 céntimos el kilovatio hora. Cargadores grandes, pero no tanto, que a lo mejor sean 100 kilovatios, podemos estar entre 30 y 50 céntimos el kilovatio hora. Y luego tenemos... Que eso es lo estándar, o sea, eso es realmente lo que vas... No, pero eso es lo que realmente vas a usar, ¿eh? O sea, porque al final, yo creo que los de 320, 250 y demás, esos al final hay muy poco coche que carga esas potencias. ¿Pero tú gastas más el de 11 o 22 kilovatios fuera de casa o más los de 100? Es que ahí es una pregunta buena porque realmente yo no uso. ¿Tú lo cargas en casa? Cargador en casa. Claro. Es que luego, yendo al tema de yo solo uso cuando mejor hago un viaje grande. Claro, que tú normalmente en tu día a día no necesitas ir a electrolineras a cargar. Que eso también quería llegar ahí. Al final, quitando de que sea un comercial o de que sea alguien que haga muchos kilómetros al día, lo normal es que una persona se compre un coche eléctrico, tenga un cargador en casa, tienes hasta 7 kilovatios en monofásico, porque las casas no tienen trifásica. De esos 7 kilovatios tú puedes estar cargando, porque imagínate que dices, vale, pues voy a hacer un aumento de potencia a 7 kilovatios. Por la noche cargaré a 7 y durante el día cargo el resto de lo que no utilizo, que pueden ser 3-4 kilovatios que utilizo en casa, 3-4 kilovatios que cargo el coche. Entonces, estás hablando que normalmente con ese uso tú todos los días vas a coger el coche y vas a tener el 80% o más de carga. Claro. Entonces siempre, como siempre vas a cargar más de lo que gastas, vas a tener siempre el coche lleno y a no ser que hagas un viaje largo o que vayas de Madrid a Valencia, España y tal, no vas a... Mira, yo cuando el coche eléctrico, como he probado muchos y estoy muy metido en la industria y demás, esto es un ejemplo que siempre se lo digo a la gente, que todo el mundo, el miedo es la autonomía, ¿vale? O sea, pues el coche eléctrico es como que tu coche de combustión, un coche eléctrico básico, normal, que de 50 kilovatios hora de batería, ¿vale? ¿Qué autonomía puede tener eso? Pues unos 50 kilovatios hora de autonomía, real, 320 kilómetros, ¿vale? Es como si tu coche de combustión lo tienes a medio depósito. Vale. O sea, es algo muy visual. Sí, un poco el concepto, es como que yo tengo mi coche, tiene medio depósito. En lugar de uno entero sé que puedo repostar mi depósito. Eso es. Y el repostaje, si voy a uno de 100 kilovatios, pues igual en lugar de ser 5 minutos de repostaje, igual son 20 minutos. Tal cual. 30 minutos. O sea, sí, eso, sí, tal cual. O sea, es así. O sea, pero a nivel visual yo me refiero más al tema autonomía, no de carga, sino al tema autonomía. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, yo antes llenaba mi depósito o no lo llenaba del todo, me ponía medio depósito y medio depósito pues me duraba una semana y media aproximadamente. Pues en semana y media me va a dar una carga llena de mi coche.
Tú cada semana y media una carga entera. Cada semana y media tendrías yo que, podría cargar mi exacto, coche. de cero al tope, pero como Eso tú es. todos los días llegas a casa, tienes garaje y lo dejas enchufado, Pero no lo cargo todos los días. ¿No? No, yo lo cargaré aproximadamente, pues eso, 2, 3 veces, cada 3, 4 días incluso. o sea que Cada 3, 4 días. aunque tengan cargador no es recomendable todos los días poner Bueno, carga si no es te hace que falta. depende de cada, claro, depende Pero si no te de hace cada falta, uno. no- Si no te hace falta, tú te vas a un taxista. Los taxistas son los que más kilómetros suelen hacer, ¿vale? Y además, si te vas ya, los taxistas al final son los que más están cambiando a eléctrico porque Yo les tengo es un mucho Tesla, más rentable. un taxista que lleva un Tesla. No, es que es lo más rentable que le puede salir. Al final, el taxista sí que lo va a cargar todos los días. Es más, hay muchos taxistas que sí que te dicen, es que yo necesito sí o sí a 11 kilovatios porque quiero cargar mi batería de 70 kilovatios, la quiero 100%. cargar en 8 horas. Entonces necesitas una de 11 De 11, que es el máximo en trifásico. Cuando nos vamos a alterna, ¿vale? A corriente alterna, el cálculo de carga, de Corriente tiempo de alterna, carga, para que lo sepan, es lo que tenemos en casa. eso, sí, lo que tenemos en casa. El cálculo de carga sí que suele ser tanto de batería, tanto de potencia de carga, Vale. la división. Que no pasa como en corriente directamente. continua, que tienes un pico y luego baja. Eso, no. Si En yo eso tengo, es más si yo tengo recto. 11 kilovatios de batería en el coche y cargo a 11 kilovatios, una hora. Eso es. Más o menos, para que la Sí, gente lo sepa. tal cual, es así. ¿Vale? Por eso yo, por ejemplo, yo tengo una batería de 64 kilovatios hora, pero de normal voy a cargar unos 45 o 50. Si cargo a 5 kilovatios hora, pues en 10 horas lo tengo cargado. Es una división Entonces, muy sí, fácil. es 10 horas. Y muy al final rápido. mi coche va a dormir en el garaje 10 horas, seguro. Sí, exacto. Entre que llegas, cenas, te acuestas y aunque te levantes y vas a trabajar, son 7, 8 horas que duermes Más las 3 o los 4 que estás estás- en casa, o como mínimo. Qué bueno. O sea, que una persona en su casa con 11 kilovatios, el coche en una noche lo lleva con al 100%. 5, estoy hablando de ¿Con 5 cinco? kilovatios. ¿Sabes? O sea, que yo lo que aconsejo, si nos vamos a tarifas eléctricas, incluso yo lo que suelo aconsejar a la gente es que tenga su misma potencia contratada que tiene y luego en horario valle, en potencia valle, que aumente su potencia. Y ya Vale, o está. sea, que tú recomiendas tarifas con tres, no precio fijo, No, sino tarifas con tres, no, que no, tengan tres. solo en la potencia. O sea, aunque sea tarifa con 24 horas, pero la potencia que tenemos por La un potencia, IP2 eso está es. la cara, que es la durante el día, y la barata. La barata es por la Eso noche es. y fines de semana. Eso es. Esa potencia, que es la P2, Que la la barata, aumente. que la aumenten todo lo que puedan. Claro. Porque tú cuando vas a cargar el coche, lo vas a hacer por la noche o el fin de semana.